Muy bien, está con nosotros el politólogo Paolo Sosa del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a conversar con él. Está en la ciudad del Cusco en un evento, un taller sumamente importante, así que conversaremos, pero aprovechamos su presencia. Paolo, buenas noches, gracias por tu presencia. No, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Paolo, la democracia en el Perú está enferma, tenemos una democracia endeble. ¿Cómo hacemos para fortalecer una democracia que hace tiempo, digamos, ha dejado desamparados los sectores importantes del país, gruesos sectores importantes del país? Parte importante de la reflexión sobre la insatisfacción con la democracia que comentabas al inicio de tu programa tiene que ver con problemas bastante profundos, ¿no? Que van más allá de la coyuntura, pero que obviamente con lo que ha sucedido en los últimos años se han ido incrementando, se han ido deteriorando más los lazos que puede construir la ciudadanía con las instituciones políticas, con las instituciones representativas. Y esto tiene que ver, en principio, con una idea bastante generalizada, que es que el sistema político no responde a los intereses y las demandas de la ciudadanía, que no es capaz de devolver o de responder efectivamente a las necesidades más básicas y elementales que planteamos como ciudadanos. Y esto, digamos, es un proceso, es un fenómeno que lo hemos visto durante 20, 30 años, pero que en los últimos 5 años, con la agudización de la crisis política, se ha convertido en algo más latente, porque mientras los intereses de la ciudadanía, especialmente en contextos difíciles como los de la pandemia, las demandas de la ciudadanía, las necesidades básicas van por un lado, la lucha política va por otro lado, ¿no? Y que responde además cada vez más claramente a intereses particulares que no tienen que ver necesariamente con los electores que los han puesto en el poder. Creo que esa disonancia, esa distancia es la que ha agravado mucho más esta crisis. Ahora, la democracia, digamos, representa, digamos, la voluntad popular, básicamente. Pero en los últimos años parece que a la clase política, si es que podemos llamarle clase política, no le interesa el voto popular. Hace unos cuantos años hemos asistido a un referéndum para definir algunos temas y que prácticamente lo ha tirado al tacho el Congreso. Sí, digamos, para que una democracia pueda funcionar existen los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Que normalmente los entendemos como parte, por ejemplo, de los procesos electorales. Una de las maneras como los ciudadanos castigamos a los políticos es quitándoles la confianza al momento de votar. En países como Perú, donde hay una crisis de partidos muy fuerte, pues los índices de reelección son bajos, y además esto en los últimos años, con la prohibición de la reelección de autoridades, también ha hecho que sea imposible que los ciudadanos sancionemos a nuestros políticos mediante el voto. Entonces, lo que sucede muchas veces es que cuando llegan los políticos al poder, asumen de que es una oportunidad única, que no van a volver a tener esta oportunidad, y se comportan dentro de ese parámetro de incentivos, de responder a sus intereses más particulares, más personales, y a defender, digamos, algunos intereses también gremiales. ¿Cómo solucionamos eso, digamos? ¿Podría ser, digamos, por una renovación por tercios o volver nuevamente a una reelección indefinida o una reelección, digamos, inmediata? La medida, digamos, urgente, en realidad, es volver a restaurar la reelección de autoridades en distintos niveles. El problema es que por la insatisfacción que tenemos con la clase política, esta es una medida súper impopular. Mencionabas el referéndum, por ejemplo. Parte precisamente de la discusión era la idea de la reelección de congresistas, ¿no? Y entonces es una medida que por un lado es necesaria para no solamente expresar el rechazo ciudadano, sino también para que aquellas autoridades políticas que tienen interés en construir carrera política, en representar efectivamente, en vincularse con la ciudadanía, puedan mantener continuidad a lo largo del tiempo. Eso no se puede dar sin la capacidad o la posibilidad de reelección. Ahora, eso podría resultar, digamos, con estructuras sólidas, pero en las condiciones en que estamos ahora, ¿es posible? Efectivamente, porque tenemos un Congreso que obedece, digamos, a consignas totalmente distintas a la que plantea el pueblo. Por supuesto, son más proyectos empresariales, grupos de poder asentados. Para ellos, digamos, es muy fácil una reelección en estas condiciones, pero con una estructura política fuerte sí podría funcionar. Efectivamente, parte importante de la crisis política que tenemos hoy no tiene que ver necesariamente con reglas e instituciones. Podríamos mañana aprobar la Constitución perfecta, tener las leyes electorales
que rijan, digamos, el país ideal. Pero, sin embargo, el comportamiento de nuestros políticos va por otro lado. Las interpretaciones, las sacadas de vuelta a la ley para priorizar los beneficios, los intereses de corto plazo, es lo que marca un poco la crisis. Entonces, parte de la solución del problema tiene que ver con mejores instituciones, pero no necesariamente es la única o la mejor medida. Hay, digamos, la necesidad de una especie de shock social, una reconstrucción de organizaciones sociales que puedan ejercer presión frente a los políticos y a las autoridades. Lamentablemente, en un país desigual, en un país con desarticulación y fragmentación territorial como el nuestro, construir movimientos sociales de esas características es bastante difícil. Digamos, tenemos ejemplos en otras partes del mundo. En la región andina tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Bolivia, pero sin ir muy, digamos, yendo a otras latitudes, los movimientos sociales en Europa, en Estados Unidos, han sido actores claves para la democratización y el mejor funcionamiento de las instituciones en momentos críticos de las historias de estos países. Hoy en día, cuando uno piensa en cómo reconstruir ese tejido social que sea capaz de presionar a los políticos más allá de estas arenas institucionales, tiene que volver la mirada indefectiblemente hacia el desarrollo regional. Creo que los espacios regionales, en esta coyuntura crítica tan fuerte que tenemos a partir de la crisis política, creo que es un espacio importante que tiene que ser entendido en el corto y mediano plazo como un espacio de formación de este tipo de organizaciones sociales. Pero también las regiones, en la medida en que no se, digamos, desplace facultades y atribuciones, es bien complicado, están esquematizados, no hay capacidad para planificar el desarrollo de las regiones. ¿Crees que es necesario volver al debate de la descentralización en el país? Por supuesto. El relanzamiento, porque está paralizado. Digamos, uno de los balances más negativos que tenemos de los últimos 20 años es que la reforma más ambiciosa del Estado contemporánea fue precisamente la descentralización, y todos los indicadores nos muestran un fracaso antes que, digamos, un éxito. Pero había que decir por qué el fracaso, no es porque no haya dado resultados, sino porque hay un interés de que esto no camine. Tiene que ver con dinámicas, no solamente, nuevamente, las reglas, cómo es que se descentralizan funciones, competencias, presupuestos. También tiene que ver con que la crisis política que vemos a nivel nacional también la observamos a nivel local. Es decir, la cantidad de organizaciones que se crean para cada elección. Uno podría pensar que cada gobernador regional ha sido electo por un partido que desaparece al día siguiente de la elección. Ese nivel de incertidumbre y precariedad afecta, obviamente, la capacidad de estas instituciones estatales, de estos niveles de gobierno para responder a las demandas ciudadanas. Nuevamente, es difícil construir partidos políticos, es muy difícil construir gremios, organizaciones sociales que puedan servir como contrapeso a estas fuerzas muy poderosas, digamos, que llevan más bien hacia la incertidumbre, hacia la precariedad. Pero hay momentos históricos en los que se puede, digamos, apostar. La gente exige cambios. Mire los datos, ¿no? O sea, hay gente insatisfecha con la democracia, 8% de Perú, cada 100 8 peruanos creen en la democracia, en su sistema judicial. ¿Por dónde empezamos entonces el debate para salir del fondo? Porque básicamente estamos en el fondo. Porque claro, tenemos un análisis importantísimo de distintos sectores, pero nadie plantea, digamos, esto es lo que hay que hacer. ¿Es urgente las reformas del Estado? Son urgentes, pero nuevamente no son únicas. Claro, pero ¿por dónde empezamos? Repito esta idea. Podemos tener las reglas perfectas mañana y esto no va a funcionar bien. Hay una tendencia a responsabilizar de la crisis y de la mala elección de las autoridades a la ciudadanía. Sí, pues. Una ciudadanía que muchas veces en realidad tiene que preocuparse por cuestiones elementales antes que por cuestiones políticas. Es decir, con una economía del 70% de informalidad como la que tenemos en el país, pues la mayor parte de la ciudadanía está pensando en cómo sobrevivir el día a día antes que, digamos, en involucrarse en organizaciones políticas, en movimientos. Yo creo que hay una gran responsabilidad de las élites, y no solamente élites nacionales, sino regionales. Y cuando pienso en élites, no solamente estoy pensando en empresarios, sino también periodistas, élites intelectuales, las universidades. Creo que parte del fracaso también de nuestra política pasa por el estancamiento
del desarrollo de instituciones sociales, de élites sociales a nivel regional y a nivel nacional que sean capaces de proponer. Y creo que en este sentido Cusco es muy interesante porque a lo largo de su historia ha tenido experimentos muy interesantes, la famosa generación, la Escuela del Cusco, con Giesecke y Valcárcel, etc. Han tenido, digamos, una trayectoria importante de élites regionales que pensaban un proyecto regional y trataban de implementarlo, y no solamente, digamos, en desconexión con otros sectores sociales, sino muchas veces coadyuvando algunas de las luchas sociales. Uno de los episodios fundamentales en la historia cusqueña contemporánea son los episodios de tomas de tierra. No son solamente sindicatos agrarios, son también abogados, profesionales en el Cusco. Esta combinación entre élites regionales y organizaciones sociales de base creo que es necesaria, y es a donde tenemos que apuntar antes de pensar solamente en maquillar, en cambiar, digamos, algunos artículos en las leyes. Claro. Escuchaba algún líder, si podríamos llamarlo así, decía: la única forma de llegar al poder es los fusiles o las elecciones. Las movilizaciones no conducen absolutamente a nada. Tenemos un movimiento social fuerte, claro, ahora desquebrajado, debilitado, sin orientación política, y tampoco, digamos, es bueno para eso. ¿Cómo hacemos para fortalecer las organizaciones sociales? Más allá, digamos, que también hay responsabilidad de las propias estructuras y los propios sectores políticos. ¿Cómo hacemos para que haya un tejido social fuerte? Es muy interesante esa expresión porque históricamente más bien son las protestas sociales las que han avanzado en construir primero demandas hacia el Estado, pero demandas que luego se han traducido en instituciones democráticas redistributivas. Nuevamente, ponía el ejemplo digamos, en Europa uno puede ver una serie de movimientos sociales importantes. En Estados Unidos, que digamos es un ejemplo que se usa muchas veces para hablar de la política institucional, sin el movimiento de los derechos civiles, por ejemplo, en los años 60, en contra del racismo, de la segregación, no hay un avance democrático importante que lleva a la formación de instituciones democráticas. Y en el Perú creo que también tenemos una tradición movimentista en el cual, ante la dejadez de las élites, especialmente nacionales, limeñas, son los movimientos sociales los que entran en esta discusión. Claro, está claro que el movimiento social ha logrado cambios importantes, el tema de la descentralización, la reforma universitaria, los movimientos campesinos, pero ahora estamos en una situación un poco compleja. Yo no sé si hemos tocado fondo o no, pero hay que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Qué crees que va a pasar en esta coyuntura en el Congreso de la República, que es donde más observamos, hay todo un afán de capturar todos los sectores, los poderes del Estado? Falta la Junta Nacional de Justicia, decía que se le ha pedido una investigación a la fiscal de la Nación, pero inmediatamente presentan, digamos, una iniciativa legislativa para desaforar a la Junta Nacional de Justicia. En esa vamos a estar siempre en la coyuntura. ¿Qué sectores crees que tú deben tomar la batuta para lanzar una agenda para el país y empezar a debatir los temas de fondo? Porque en el Congreso no lo van a hacer. No, y además creo que el movimiento más preocupante hoy es precisamente no solamente la concentración, sino la invasión de competencias que está teniendo este Congreso respecto a otras instituciones, y creo que el punto de quiebre va a ser si es que efectivamente logran tener un impacto o una influencia directa en los organismos electorales. Creo que esa es un poco la meta a la que llegan, porque el Parlamento, nuevamente, como institución, está representando básicamente hoy los intereses de algunas fuerzas políticas que buscan, digamos, está claro, ¿no?, la continuidad más allá digamos, a cualquier costo. Creo que eso es importante. Creo que en el corto plazo hay un pesimismo bastante fuerte, porque no hay manera, como mencionaba, no hay un viso de salida, digamos, fácil en el corto plazo. Las protestas sociales no han logrado tener un efecto significativo en cambiar esta demanda, especialmente porque el Congreso está cada vez más aislado, cada vez se comporta y legisla de manera más alejada a la ciudadanía, porque sienten de que no tienen nada que perder, ¿no? Y además han encontrado en el Ejecutivo un aliado para seguir avanzando en sus intereses, y entonces creo que por ese lado es difícil. El desentrampamiento de esto creo que no lo vamos a observar en 2 o 3 años. Lamentablemente me temo que estamos en una crisis de mediano plazo en el cual
Quizás lo más parecido es la coyuntura de inicios de los años 90, especialmente después del autogolpe, en el cual tú tienes un momento crítico en el cual se toman una serie de decisiones que a lo largo de 5 o 10 años van a marcar un poco el derrotero de la coyuntura, de la cotidianidad hasta que se normalicen. Creo que es por eso estos escenarios, estos momentos históricos críticos son aquellos en los cuales las élites regionales, las élites nacionales tienen que pensar no solamente en el corto plazo, sino en el mediano plazo, en cómo se puede construir alianzas, coaliciones sociales amplias que puedan resolver problemas ya no solamente de quién está en el poder o cuáles son las reglas, las mejores reglas electorales posibles, sino sobre todo cómo en 5 o 10 años podemos abrir espacio para la formación de una especie de nuevo pacto social. O sea, ¿crees tú que desde los sectores políticos está difícil, digamos, observar una luz al final del túnel? ¿Crees tú que desde los movimientos sociales podría partir, digamos, un levantamiento que podría generar cambios? Sí, pero nuevamente no es algo inmediato. Obvio. Creo que la reflexión que tiene que hacerse es que es necesaria una mirada de mediano y largo plazo, porque en el corto plazo, como están, digamos, dadas las instituciones, como está, digamos, la estructuración social, además en un país nuevamente muy informal, asediado además hoy en día por la criminalidad, la tentación autoritaria y la tentación punitivista que está demostrando este gobierno con sus coqueteos, por ejemplo, a implementar políticas como las de Nayib Bukele, ¿no? En contra de la delincuencia, creo que nos hablan de que la única manera de pensar una salida es una salida de mediano plazo, que en el corto plazo es muy difícil mover estas estructuras que siendo, inciertas y siendo precarias, han logrado encontrar una especie de equilibrio de baja intensidad que hace que se mantenga. Mientras esperamos el mediano plazo, ¿cuál crees que debe ser el escenario más factible, más viable en el corto plazo? Me quedo con una reflexión de la entrevista anterior. Creo que hay una oportunidad histórica también para empezar a construir democracia desde las regiones. Es decir, enfocarnos en que estas instituciones, estas relaciones, esta crisis de representación que a nivel nacional nos fastidia tanto, si hay un espacio más cercano y más de corto plazo donde podemos tener un impacto importante es a nivel regional. Creo que es un ensayo importante y es en aquellos espacios en los cuales también se pueden ir construyendo las organizaciones y las fuerzas y las coaliciones sociales necesarias para pensar estructuras. Que creo que es importante hacer esta reflexión también en clave histórica. No hay que ir muy lejos. Creo que la lucha, por ejemplo, contra el régimen autoritario de Alberto Fujimori empieza también a nivel regional. Son élites, son grupos políticos regionales, organizaciones regionales que a lo largo de años van construyendo la fuerza necesaria para que cuando se abre la oportunidad puedan, entrar a la plaza pública y tener una influencia importante en el desarrollo de los acontecimientos. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por tu presencia. No, con mucho gusto. ¿Se quedan hasta mañana todavía? Tenemos todavía mañana el cierre del evento. Ha sido unas sesiones bastante interesantes, precisamente reflexionando sobre estos temas, tratando de plantear un puente entre lo académico, lo teórico y también, lo más práctico, y haciendo énfasis además en lo importante que es pensar hoy en día precisamente los espacios regionales de participación como espacios de semilla para la formación y para el fortalecimiento de nuestra democracia, que ciertamente hoy atraviesa una crisis bastante importante. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Pablo Sosa, politólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.